esto ocurrió, creo que no, me parece que era el 24 de abril de 1987. Gabriel iba a participar en un torneo de pesca con su club. Bueno, además, Stefan era el compañero habitual de él en sus salidas. Y el día que Gabriel viajó a Junín para ese último concurso, justamente tenía previsto ir Stefan y ese día él no fue. O sea que fue el día del accidente, ¿sabes? Y por otra parte, Ana Inés, yo y Mariela, nuestra hija menor que tenía 10 años, nos íbamos al country de Maccabi y estábamos paseando por el jardín previo al inicio de esta actividad y de repente veo venir por un gran jardín que tiene un club de campo inmenso y veo venir de frente caminando a mi suegro junto con mi socio de entonces, el ingeniero Noé. Ambos vienen caminando de frente. Imagínate, un sábado a la noche, yo no podía, ¿qué es esto? Digo, porque es como que no reaccioné, porque digo, ¿qué hace esta gente aquí? Y mi socio me dice, no te preocupes, Julio, hubo un pequeño problema, Gabriel tuvo un accidente, pero está bien, pero deberían ir para allá. Digo, bueno, damos la conferencia. Dice, mejor que vayan ahora. Digo, ¿está vivo? No, está vivo. Dice, pero mejor que vayas enseguida. Sí. Y yo calculo que sería, Inés, porque después es una semana antes del accidente. Partimos hacia San Andrés de Giles, siguiendo al auto de ellos, porque no. Entonces llegamos, en mi vida había estado en San Andrés de Giles, es a un costadito de la ruta 7, hacia el oeste, unos 110 kilómetros, si mal no recuerdo, algo por el estilo. Y entonces fuimos directamente a una salita asistencial, un pequeño hospitalito que había ahí a la entrada del pueblo, a unos 300, 400 metros de la entrada. Queríamos verlo, a ver. Entonces pasamos ahí, nos atendió muy bien el médico de guardia. Gabriel estaba tendido en una camilla, inmóvil, estaba consciente, despierto, con toda la cabeza vendada. Que él llegó en muy grave estado, se llevó a quirófano para hacerle una tracción y después en la habitación se descompensó y el doctor automáticamente había pedido el traslado. Y el médico me dice, mire, lléveselo, no podemos hacer nada más por él, dice, está vivo, estuvo inconsciente un poquito, pero bueno, pero no sabemos qué tiene. Dice, traten de llevárselo a Buenos Aires porque puede ser algo bastante complicado y cuanto antes se lo lleven, mejor. Así que, no, lo recuerdo, por eso le pregunté si era Gabriel. Sí, se acordó del nombre. Sí. El que estaba en la habitación 7, que es una habitación que está acá al lado. ¿Y a cuánta gente habrá influenciado? Porque me impactó, por ejemplo, que la enfermera que lo recibió lo recordaba perfectamente y decía, se llama Gabriel. Bueno, a mí el conocerlo a Gabriel y sin que él lo percibiera nunca, me cambió la vida, la primera vez. La segunda me la volvió a cambiar y la tercera... Y Gabriel estaba con un amigo que se llama Julián y Julián lloraba y gritaba mucho porque él había tenido justamente se le había pinchado el pulmón. Y Gabriel no manifestaba dolor, con lo cual en un primer momento yo aparentemente me puse contenta, pero después me empecé a dar cuenta que en el estado que estaba, con el brazo quebrado, con las piernas rotas, no podía ser que no sintiera dolor. Entonces ahí empecé a darme cuenta que era mucho más complicado de lo que aparentemente creíamos en un primer momento. A Gabriel lo habían dado ya por muerto.
El primero que llegó al lugar del accidente fue mi hermano y él estaba cubierto, al costado del camino estaba cubierto con una sábana porque ya creyeron que estaba sin vida. Bueno, me lo contaron después porque no recuerdo si fue mi hermano mismo que se dio cuenta o una enfermera que vio que había respiración abajo de la sábana. Habíamos ido a pasear uno de los paseos por el delta del Paraná con sus compañeros de patrulla en la agrupación Scout General Belgrano. Veraneo. Camboriú, Comiendo choclo. Había contactado con un equipo de neurocirujanos, porque ya se imaginaba que lo que estaba pasando, y ya nos estaban esperando ellos, el equipo del doctor Pico, al cual obviamente estoy muy reconocido. Lo mismo al doctor Weisburg, que ahora me acordé del apellido de él. Era un domingo en el hospital italiano, y los domingos es un día muy tranquilo en los hospitales. Y fue llegando tanta gente que se fueron enterando. Era una espera interminable mientras a Gabriel lo operaban. Éramos un pequeño grupo que estaba ahí esperando, un silencio tremendo, tenso, nadie podía hablar. Y bueno, vivió para enfrentar un tremendo desafío, pero vivió. Y ¿cómo se llama este chico? Demetrio. Mescas, un gran amigo de él también. En el hospital lo atendieron muy bien, pero siempre estábamos con él, porque imagínate vos, Jorge, no movía nada. Entonces, te doy un ejemplo. Una mosca volando, para él era una araña pollito. No se podía mover, aunque quisiese no se podía mover. Además tenía un estribo clavado acá, con un peso y otro estribo colgado de los pies para mantenerlo estirado. En terapia intensiva, sentados afuera, y yo creo que lo que me sostuvo en aquel momento y nos sostuvo fue el amor de los amigos. Harry venía al hospital italiano cuando Gabriel estuvo tanto tiempo en terapia intensiva y simplemente se sentaba al lado mío en silencio. Pero él venía al mediodía, entonces con ese gesto lo que él hacía era que yo me fuera a almorzar. A 300 kilómetros de Buenos Aires, y a mitad de camino chocamos de frente contra un camión. O sea, de la médula a la altura de la quinta y sexta cervical, que es donde se había producido el máximo destrozo. La operación consistió en sacarle las esquirlas de hueso, esperando que el hueso se reconstruyese para darle firmeza y poder sostener en un futuro la cabeza, porque estaba rota la... Era tremendo, un chico casi, con 15 años, estaba ahí totalmente inmovilizado. En aquel entonces, si me picaba la cara, por ejemplo, a soplidos me tenía que arreglar. El contacto de la cabeza con la cama me había producido una escara en la nuca. Después tenía una escara muy grande en el talón derecho y otra en un codo, porque estaba totalmente inmóvil. Tenía el brazo izquierdo enyesado. Poniendo cosas que me acordé que hacíamos con Gabriel, de poner control de signos vitales, normales, signos vitales. O sea, era una cosa totalmente paradojal. Y nadie ponía, este chico está deprimido, se quiere morir, ¿qué se puede hacer? O sea, no sé. Y la sensación de que la medicina le había fallado. No estaba estructurada la idea en mi cabeza, porque yo estaba en formación, pero yo sentía claramente que nos había faltado una intervención, que
si había un paciente que iba a ser condenado a vivir en esas condiciones, debíamos intervenir de alguna manera. Del italiano vino a casa, donde intentamos armar un mini hospital con todo lo que él necesitaba. Y anímicamente él estaba totalmente metido para adentro, totalmente deprimido. Una depresión que no me permitía ver más allá del problema que en ese momento me estaba afectando. La situación física era muy importante. Con la silla que tenía en ese momento tenía que estar inclinado para atrás también porque tenía problemas respiratorios, se mareaba. Sí, yo quería morirme, no quería saber nada que me conectase con la vida. No pedía que lo ayudaran a morir, pero se dejaba morir. El primer recuerdo es que yo no quería entrar a la habitación de Gabriel. A mí me dijo textualmente, matame. Yo entraba y Gabriel estaba horriblemente enojado. Segundo, que nosotros le decíamos cosas que yo ahora veo y siento que eran irrespetuosas, pero nunca nos dimos cuenta. Yo nunca me di cuenta. El decirle buen día. Muchas veces estaba encerrado en mí mismo, sin ver ninguna posibilidad de salida, y me agarré muchísimas rabias con la vida, conmigo mismo, con Dios. Me acuerdo cuando entré en la habitación, estaba la luz encendida, y él estaba mirando al techo de la habitación con la mirada fija. Ni siquiera volteó la cabeza para ver quién entraba. Y le dije al salir que yo iba a seguir acompañando a los padres, que iba a estar ahí si él me necesitaba y cuando quisiera iba a estar con él. Y fue muy lindo porque cuando salía, fue muy lindo porque cuando salía él volteó la cabeza para mirarme y me dijo con mucha suavidad, ya que salís, ¿me podés apagar la luz? Que quiero dormir. Y ahí sentí que se había establecido una conexión. Su primer cumpleaños debe haber sido cuando cumplió 15, supongo. Los puedo asemejar quizás con el periodo de la mariposa, donde es un gusano, inicialmente una larva, que en determinado momento, como si se convierte en un bicho, en una caparazón, aparentemente muerta, pero en realidad no está muerto, es un proceso en el cual está metido hacia adentro y después de un cierto lapso empieza a abrir la caparazón, a sacar las antenitas y a desplegar las alas que le permiten volar. De este proceso, al principio del accidente, a mí me surgió un entusiasmo muy importante, avasallador. En realidad me di cuenta después que era una omnipotencia. Pero como somos humanos, llegó un momento en que la rehabilitación no se producía, mis expectativas de rehabilitación con respecto a Gabriel no se cumplían, tantas cosas que yo había postergado, esperando, diciendo, no, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, esto se termina y sigo con mis cosas, que caí en una profunda depresión porque sentí que no había salida. Lo que a mí me ocurrió, lo vi después, es haber entrado en un profundo invierno. Lo que entendí después, que es lo que algunos místicos llaman la noche oscura del alma, en donde la vida no tiene sentido para uno y sin embargo, de acuerdo a lo que uno ve en la naturaleza durante el invierno, aparentemente las plantas no tienen vida, los árboles no tienen vida porque no se ven las hojas,
porque no se ven las flores, y sin embargo la savia va hacia sus raíces y está produciendo un fermento, el fermento necesario para después amanecer en la primavera y manifestarse con toda su plenitud. Tuve la gracia, tuve la fortuna de que ese acompañamiento existió y pude pasar el invierno. Y cuando pasa el invierno, la savia vuelve a donde tiene que volver, y hoy agradezco haber pasado esa época. La agradezco. Sabíamos que la mamá de Gabriel estaba muy mal. Y el papá de Gabriel era el que sostenía toda esta terrible situación que se vivía con él. Y un día, y también estaba esta señora que es la mamá postiza, hasta que un día llega Julián Llera, que era mi jefe de residente, y dice, el papá de Gabriel o fue internado o hizo una depresión, o sea, y así fue la sensación que yo tuve, que se había partido la cabeza de ese hombre, que lo veía yo sostener esto con una fuerza titánica, con una dedicación, y yo sentí eso, como que su cerebro se rasgó, y sentí muy fuertemente la sensación, bueno, ahora sí, Gabriel está perdido. Necesitaba para reiniciar la rehabilitación incorporarse en la cama con la ayuda de la cama ortopédica, pero no quería hacerlo, en realidad no quería hacer nada, como ya te dije, no quería vivir. Y esa tarde pidió sentarse en el borde. El problema es que con tanto tiempo de inmovilización, cuando se incorporaba tenía unos vértigos terribles, y sentarse en el borde de la cama era mucho peor, era un desafío. Para fin de año me habían recomendado un instituto que se llamaba ALPI. ALPI era una institución que se dedicaba a la rehabilitación. Él iba 3 veces por semana. En aquel momento Julio no manejaba y yo no manejo, nunca manejé. Y teníamos la ayuda de amigos que venían a buscarlo y llevarlo lunes, miércoles y viernes a Alpi y volvíamos. Entonces la situación era realmente angustiante, dolorosa, y no puedo contarlo porque... Y bueno, habían dicho que lo ideal sería una internación, no solamente... Una mañana, mi mamá acostumbraba a meditar todos los días. Una mañana temprano, a principios de enero del 88, mi mamá estaba meditando en el living de casa y de repente siento una energía muy fuerte, una luz que impregna toda la casa. Y aparece un ser morocho vestido de naranja. Recordarás que hace 21 años Saibaban aquí en la Argentina no era tan conocido. Resultó ser Saibaba. Y bueno, mi mamá se carga de una energía muy fuerte y viene a mi habitación a querer transmitirme un poco. Yo todavía estaba durmiendo. Esa misma mañana, unas horas más tarde, era el día que me correspondía ir a Alpi. Así que vamos, y mientras estamos en la sala de espera aguardando que viniese la kinesióloga a buscarme, mi mamá, a unos 5 metros de donde yo estaba, ve a una chica muy bien, sentada en una posición digna, arregladita, y bueno, me dio que le llamara la atención porque en ese momento el único contacto que tenía con la discapacidad era yo. Entonces me dijo, Gabriel, ¿podrías esperar un ratito aquí? Yo quiero ir a conversar un ratito. Y yo seguramente ni le respondí, pero fue. Mientras estuve internado en Alpi,
en los talleres de terapia ocupacional. Interesante es cómo él, sin tener habilidad, sin poder movilizar sus dedos, fue poniendo semillita por semillita y arenita por arenita. No sé cuántos meses le tiene que haber. En ese entonces yo no le daba bolilla a nadie, no quería escuchar nada. Pero bueno, al tratarse de una chica linda, medio que me abría a escucharla. Bueno, me empieza a contar nuevamente esta historia, que a ella le había resultado muy útil el haber estado internada allí. Y mientras tanto, mientras esta chica me está contando, se acercan de la Secretaría Administrativa de Alpi de mi mamá y le dicen, mire, se ha hecho un lugar, se ha desocupado una cama, usted sabe que tenemos una lista de espera de 7 meses donde usted está, pero hoy se desocupó la cama y ya que está aquí, se la ofrezco. Pero si la quiere, tómela hoy, porque ya mañana sigue esperando. Así que, bueno, justo ese día, yo abro la puerta y decir, bueno, está bien. Y ese fue el inicio de esta etapa de rehabilitación, en cuanto a la físico, porque estuve en Alpi 1 año y pico, y cuando salí ya de alta, estaba mucho mejor en lo físico, nada que ver con lo que era antes, pero mi mente y mi espíritu aún seguían perdidos, seguía deprimido, entonces... Le venían a cortar el pelo porque acá estaba en casa. Tuvimos la gran fortuna de tener hermosos amigos y compañeros en el viaje de la vida que nos ayudaron de muchas formas, de una comunidad nos aportaban mensualmente una cierta cantidad, otros, no, creo que fue mi hermano, unos anteojos donde él, estando acostado, hacían el ángulo para que pudiera ver la televisión hacia arriba. Otro amigo le regaló la camioneta con la que él se desplazaba. O sea que también el amor se manifestó a través de la ayuda económica. Pilas, Horacio y otro Horacio, ellos nos ayudaron mucho, nos acompañaron y apoyaron. Y Ufila fue el que le regaló la camioneta a Gabriel, por ejemplo. Y toda esa época la familia fue un sostén y una red maravillosa de apoyo. Yo con los amigos y la familia conocí realmente lo que es el amor en acción, porque me enseñaron lo que es mirar y velar por el otro. No era dar dinero, no era algo no eran dar cosas, era darse a sí mismo a cada uno de ellos. No hubo nada que dejáramos de hacer por el factor económico y no porque nosotros pudiéramos afrontar todo eso, sino porque surgía, el dinero aparecía, no. Que tuviese una reinserción social. Entonces, Gabriel lo empezamos a llevar frecuentemente al centro SAI. La ciudad tuya acá, la estoy viendo entrando con tu silla de ruedas, pero con una cara muy dura. Estabas golpeado, dolido y muy o nada comunicativo. Acá estoy, punto. Todos te miraban, no entendían mucho. Tu expresión era de una dureza total. Yo me acuerdo cuando llegaste, entraste, me dijeron quién eras y yo te di un abrazo. El abrazo fue el abrazo más cortante que yo sentí en mi vida, o uno de los más cortantes. Era muerto, es decir, nada. Recuerdo que vine más que nada para conocer gente. Porque uno tiene personas que pesan en la vida, bueno, una sos vos. Con todas tus dificultades que la vida te ha puesto, siempre estás sonriendo. Y eso para mí es muy importante. Ahí me empecé a enterar de que vos salías con los chicos. Es decir, más allá del encuentro en casa o acá en el centro, vos ya te habías hecho amigos y los chicos te
te pasaban a buscar o vos pasabas a buscar, pero salían. Que para mí eso significó también toda una nueva apertura en tu vida. A partir de ahí vos ya eras otro. Si bien todavía había muecas de tu pasado, rápidamente vos ya quisiste salir con chicas, creo que eso nunca lo perdiste, pero bueno, esa era para mí era una señal de que vos no te sentías sentado en una silla, sino que te sentías un ser humano con derecho a todo. En una oportunidad se plantea también la posibilidad de hacer una salida a San Marcos Sierras. Bueno, yo me ofrecí y fui con él. Así que nos fuimos con la camioneta combi que teníamos. No sé, tardamos como 20 horas en llegar a Córdoba, más o menos. Y una noche, tengo la imagen acá delante mío, estábamos en ese chalet, la casa de Roxana, hacía un frío bárbaro. Y de repente yo veo que está con una chica al lado, una de las compañeras de él, que le está tomando la mano. Pensé que era un espejismo, en realidad, por una chica que vivía ahí en San Marcos Sierra. Bueno, parece que habían simpatizado y se estaban acariciando. Yo no dije nada, pero salí corriendo, creo que eran, no sé si eran las 11:30 o 12 de la noche, a buscar un teléfono. Recuerdo que toqué timbre en varias casas. Al final, no sé, conseguí un lugar de donde hablar por teléfono y la llamé a Ana Inés, a Buenos Aires, mi señora, y le conté lo que estaba pasando. Lo que yo recuerdo que la emoción que nos embargó a ambos fue tan infinita que nos pusimos a llorar los dos, llorando, qué sé yo, a lágrima tendida. Un día estaba con él y me confiesa que de todas las cosas que había perdido para siempre, o que él suponía que había perdido para siempre, una de las cosas que más lamentaba es que no iba a poder tener una novia ni se iba a poder casar. Entonces, yo le hice una apuesta, y en dólares. La apuesta era simbólica, como un estímulo. Y la apuesta es que no iba a tener una novia solamente, que iba a tener varias, porque las chicas iban a estar orgullosas de enamorarse de él. Bueno, la verdad que gané la apuesta, no la cobré porque era simbólica. Estuve casado, practico deportes de riesgo, por eso mismo menciono que estuve casado. Con la que fue su esposa, Marisa. Sánchez. Pero bueno, ella siempre quiso casarse y yo no quería, porque por un lado sentía como una pérdida de mi libertad y además, por supuesto, desde la mente racional encontraba diferencias en cuanto a su manera de ser y a la mía. Al no haber convivido previamente, como quizás hubiera sido mi deseo, hubiera sido necesario porque las diferencias eran muy grandes. Yo empecé a sentir esa limitación de mis espacios y empecé a criticarla mucho en mi creencia de que ella debiera hacer determinadas cosas, debiera ser de determinada manera. Esto es algo de lo cual después me arrepentí mucho por haberla criticado tanto. Y a pesar del amor que sentía por mí, que yo en algún momento llevó a que nos separásemos y posteriormente nos divorciáramos legalmente.
Yo llegué a la reunión para conocer al coordinador de esta organización. Bueno, y lo vi a Gabriel y me llamó mucho la atención, no sé, su mirada, él como hombre me cautivó, me atrapó. Y cuando salimos de la película, era una noche súper linda, era como marzo por ahí más o menos, un tiempo lindo. Y había una luna espectacular, eso te juro que nunca se me va a olvidar. Una luna súper linda y nos fuimos a caminar estábamos en la Recoleta y nos fuimos a caminar por esos caminitos que hay donde se pone la feria artesanal en el día. Bueno, y en la noche están los caminitos nomás. Y la luna, te juro que alumbraba así todo, pero muy lindo. Y ahí Gabriel me dice, dale, vení, sentate y yo te llevo. Dale, vamos. Yo le digo, sí, pero ¿podís? Porque capaz, no sé, no sé, pues qué sé yo. No, sí puedo, sí puedo. Entonces nada, me senté en sus piernas, como que lo abracé y nos fuimos caminando y conversando y qué sé yo, y qué linda la luna, y en eso nos dimos un beso. Y nada, fue re lindo. Ese fue nuestro primer beso, así como... Y nada, estábamos en la charla, súper interesante, bueno, todo lo que se habló. Y al final, Gabriel dice, bueno, y agradezco a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, que me han apoyado mucho en todo. Y a mi novia. Y yo digo, me enteré recién que soy la novia, que junto a todos ustedes. Hicimos un viaje juntos a Chile, muy lindo. Él conoció a mi familia, aprovechamos de pasear, fuimos a Viña. Un día fuimos a almorzar al mar con mi mamá, con mis hermanos, para que conociera a la familia. Subíamos la silla, o sea, entre las tres subíamos la silla y como que nos arreglamos re bien. Y te juro que no fue nada, no fue tema, nada, absolutamente nada. Bueno, yo estuve con él y no fue tema, por algo me enamoré de él como hombre. Paradigmas míos de vos, que yo tenía de vos. Es decir, yo pensaba que podía llegar hasta acá y vos seguías hasta acá. Cuando yo pensaba que podía llegar hasta acá, vos rompías ese paradigma y yo veía cómo un tipo sentado en una silla de ruedas hace cosas que no hacen tipos que están caminando. Que tu cuerpo no te limitó, sino que quizás probablemente te expandió. Who am I in relationship to these events? ¿Quién soy yo en relación con estos eventos? Who do I choose to be? ¿Y quién elijo ser? The question for Gabrielle is not, why did this happen to me? La pregunta para Gabriel no es por qué me pasó esto. The only question is, La única pregunta es, who am I in relationship to these events? ¿quién soy yo en relación con estos eventos? And who do I choose to be? ¿Y quién elijo ser? That's the only question in front of any of us. Esa es la única pregunta frente a cualquiera. Cuando yo me enteré que vos te ibas a la India, para mí, otra más de este amigo mío. Fue una demostración no solamente el amor que vos sentías por tu maestro y que decidiste ir, sino que movilizaste un montón de energías en tu casa. Un día me surgieron ganas de viajar a la India. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de hacerlo y fui. Fue una experiencia fuerte. Este año 99 estuve 2 semanas en el ashram de Sai Baba. Esto es lindo también, ¿no? Muestras con compañeros, no sé de dónde, de algún lado raro. Sai Baba iba haciendo el recorrido y a unos 10 metros de donde yo estaba, me mira fijamente a los ojos. ¡Wow! Fue una experiencia instantáneamente muy fuerte porque su mirada es muy penetrante. En este mismo viaje, en el 99, días más tarde, una vez que dejé la India, yo había ido por Europa. No, que el trámite que siempre es
complicado, por eso está bueno que lo firmes. Como había ido en viaje espiritual, averigüé, estando allí, cómo hacer para ir a ver al Papa. Ese entonces era Juan Pablo II. Que más allá de lo que uno crea de la institución religiosa, era una autoridad. Coliseo. Gaby se fue a la India. Bueno, o sea que vos ahí, ya con tu viaje, con ese viaje, empezaste a darle a la gente lo que vos ni siquiera te das cuenta por ahí. Yo creo que tuviste un pilar muy importante, pero muy importante. No sé qué papel jugó tu mamá, pero sí sé qué papel jugó tu papá. Pero no porque vos me lo digas, como dice Swami, no lo que vos digas es lo importante, sino lo que vos hagas. Así que tu vida es tu mensaje. Yo lo veía a tu viejo, y tu viejo era un servidor tuyo. Un tipo pendiente de lo que vos querías, de tus aspiraciones como ser humano. Un tipo dispuesto a darte todas las herramientas para que vos triunfaras en lo que quisieras. Para poder desenvolverse Gabriel en la sociedad, él tiene que recurrir a asistentes funcionales. Sensibilizados nosotros ante esa necesidad, por una parte personal y por otra parte dándonos cuenta que era una carencia real en la sociedad la existencia, digamos, de personas con este tipo de formación. Parte de la tarea de la rehabilitación y parte de la tarea del acompañamiento durante este proceso de rehabilitación de Gabriel tuvo que ver con formar gente, porque lo que buscamos es no solo la formación de personas desde la perspectiva, digamos, técnica, o sea, cómo hacer un sondeo, cómo levantarlos, o simultáneamente lo que buscamos es dar una formación humana. Una rehabilitación es un proceso grupal. Es un proceso grupal que digamos que incluye a la familia, incluye a los amigos, incluye a los asistentes. La escuela técnica donde él había elegido estudiar antes de tener su accidente, que era una escuela privada muy reconocida, muy prestigiosa, no le aceptó su reincorporación cuando él salió de su proceso de rehabilitación. Esta sería la escuela donde Gabriel retomó el secundario, porque primero lo había retomado como domiciliario. Lo que le faltaba era la socialización, o sea, compartir con los compañeros. La posibilidad de ingresarlo a una escuela del Estado con compañeros también tenía que ver con el compartir, con levantarse todas las mañanas a la hora que se tenía que levantar, con exhibir su cuerpo que era distinto al de los demás, eventualmente recibir desvalorizaciones o no desvalorizaciones. Cuando comentábamos con nuestros amigos nuestra intención de venir al Nacional Roca, la mayoría de los amigos dijeron que no, que no nos lo aconsejaron, porque esta escuela tenía en esa época, no sé cómo es ahora, pero la fama o lo que se decía, que era muy violenta. La directora que nos recibió era un ángel, directamente un ser de luz. Me hizo una serie de preguntas con respecto a Gabriel, pero simplemente para ubicarse ella. Y me dijo, ¿por qué no lo trae para que vea, para que Gabriel vea, a ver si le gusta, si no le gusta, ¿no? Entonces se lo propuse a Gabriel, que estaba arisco como un puercoespín, que no quería salir de su casa, pero se lo propuse de una forma muy suave, simplemente para venir a ver. Accedió y vinimos y llegamos a la puerta. Y cuando llegamos a la puerta, la directora pero hizo una seña y por la escalinata bajaron 7, 8 o 9 chicos, no me acuerdo, tomaron su silla que pesaba como 1 tonelada. Imagínate, adolescentes de 15 años, levantar 140 kilos, ponían las manos por todos lados y lo subieron hasta su aula. Y Gabriel, completamente perplejo, ¿qué hacen conmigo? Empezó a gritar. Dice, Gabriel, le dijo la directora, estás en la escuela, acá la que mando yo. Arriba. Apenas venís
a un lugar que te dicen no vayas porque es violento y la directora directamente te abre las puertas y hace toda esa transformación. Los chicos que supuestamente son los violentos, los agresivos, directamente bajan y se hacen cargo de una silla con 140, 150 kilos. Mantienen durante 3 años esa misma actitud de buena onda. Gabriel no escribía, no mueve los dedos. Y el primer día o el segundo día ya una de las compañeras trae un papel carbónico. Entonces mientras saca apuntes le pone el carbónico y le saca apuntes para que no pierda la continuidad de las clases. O cuando termina el ciclo, cuando Gabriel se recibe, que se hace un acto, una fiesta, se filmó la película, bueno, yo no la tengo, pero se hizo un acto emotivo. Vino un montón de gente y llorábamos todos, pero llorábamos todos no de dolor, llorábamos todos de haber encontrado la conexión con el alma y con el servicio. Y entonces, en una escuela violenta. ¿Qué me decís, Jorge? An example that comes to mind. How about Gabriel? Did he create his own reality? Did he wake up one day when he was 17 and say, I know what I'll do? Yeah, this is a good idea. I'll create a car accident in which everybody but me will die. But I'll live. But I'll be in this wheelchair for the rest of my life. Now, some of you may think, oh, Neil, don't pick on Gabriel. You're not very nice. Don't do that. But Gabriel is sitting here smiling because he knows exactly why I'm using him as an example. At some level, at some high level of consciousness, each of us is creating our own reality. Gabriel created his. Because living like ordinary people and having a good life was not enough for a soul as advanced as that. He wasn't going to do it the easy way. He was going to show himself and all the rest of us. He was going to show those of us who have nothing to complain about. You want to see how to be happy? Watch me. Follow me. I'll show you how to keep a smile on your face. I'll show you how to keep a positive attitude about life. I'll show you how to bring joy to the lives of others. And I'll show it to you sitting in this chair. He terminado la universidad ya hace 7 años que soy economista. Pero a Gabriel lo conozco desde el año 98. Es decir, el nivel de integración de Gabriel fue excelente. Entonces, todo lo que era lo bueno en el tema de la dicción al momento de hablar, el nivel de integración hacía o directamente desplazaba su problema físico. Creo que eso lo sentimos absolutamente todos, ¿sí? Y lo sentíamos en el aula, lo sentíamos cuando Gabriel estaba en el bar, lo sentíamos cuando él tenía que dar un final o estábamos en el mismo piso compartiendo un momento. Vivió con la toga y la... De esta manera, ¿por qué me tengo que hacer problema? No me hago problema por nada. Es decir, tengo todo, ¿se entiende? Aún así vos podés tener todo. Es decir, como que cada uno tiene todo en función y en medida de lo que los parámetros mentales le marcan, del modelo mental. No, estaba en construcción. Ladrillo así nomás, arena. Porque él tomaba como un desafío al venir a clases el poder conversar y la integración en él se daba como algo innato, es decir, no necesitaba, y no modificó ninguno de los... Pero si hay algo que tengo que destacar en vos es el tema de que estás siempre contento hacia la vida, es decir, estás contento hacia todo y no hay impedimento, es decir, eso hay que destacarlo. Hacemos una fiesta en Pizza Banana, hay rampa o hay que bajar 2 escaleras,
igual te ayudamos para todo, pero siempre estás presente ahí. Está bueno, pero no habías tenido muchas oportunidades de conversar. Así que... Y ahora, si yo me tengo que poner a pensar en cosas mías, capaz que digo, pucha, si Gabriel puede lograr todo lo que logra y hay cosas que no son un impedimento para él, yo me quejo de algunas cosas y ¿por qué me tengo que quejar? Uno necesita esta inyección de energía. Y vos, el venirme a buscar, no sé si me sirve para volver a casa y replantearme un montón de cosas. El hecho de decir, bueno, tengo salud, tengo vida, ¿por qué no voy para adelante? Ayer estaba un poco caído por el tema de que me sentía cansado. Hoy ya no me siento cansado, te digo. Ahora me voy con una inyección de energía ya. Qué bueno. Y yo no hice nada, vos hablaste. Hicimos diferentes campañas que tendiesen a la equiparación de oportunidades a través de tener espacios accesibles a todos. Cuando se inauguró la estación de subte de Olleros, hicimos toda una campaña para la adecuación de las estaciones de subte para que fuesen accesibles a todas las personas. Nos invitaron a esta inauguración y Fernando de la Rúa, que en su momento era el jefe de gobierno de la ciudad, dio el discurso. En la vereda había inaugurado baños accesibles, pero bueno, en su momento nos pusimos contentos porque hubiese baños accesibles, pero la cuestión es que no podía bajar porque no había ascensor. Entonces, bueno, curiosamente el corte de cinta se hacía abajo en el andén y justo pasó por delante mío. Lo interrumpo, lo paro y se me ocurre decirle, por favor, doctor, ¿no nos da una mano para bajar, ya que no lo puedo hacer solo? Y me dijo, no, pero tiene que haber una rampa. Y le digo, no lo hay. Durante todo este momento se acercaron de diferentes medios que estaban cubriendo el evento y bueno, se hicieron eco de la conversación que estábamos teniendo. Pensamos en construir el Grupo Sin Barreras por el año 92, que fue el primer emprendimiento para la apertura de barreras arquitectónicas, urbanísticas y discriminatorias. Y construyó 2 edificios que son pioneros en la Argentina en lo que se refiere a emprendimientos privados que contemplen las necesidades arquitectónicas de todas las personas. Aquí estamos en el edificio de Cabildo, que fue el primer edificio, que fue modelo en mucha gente. En 2006 se hizo en Kioto, Japón, y bueno, fue la primera reunión mundial de Humanity STEAM a la cual asistí. Y lo disfruté mucho y a partir de ahí fue que mi involucramiento en Humanity STEAM fue creciendo hasta llegar a lo que soy. Pero estas fotos que hay acá es de cuando con Humanity STEAM organizamos la gira alrededor del mundo en unidad. Presentamos a Ciro Gabriel Abreu, coordinador general de Humanity STEAM, Equipo para la Humanidad de Argentina. Los límites pueden ser físicos, pero las limitaciones están en nuestra mente. Y si dejamos liberar al espíritu, no hay barreras que no puedan ser franqueadas. Esta luz que nos une, que nos hace uno, que nos hace iguales, haciéndonos olvidar de la ilusión de la separación, esa conversación con Dios la tenemos que encontrar cada día en nosotros mismos para no depender de que siempre tengamos al Maestro hablándonos, sino que nosotros mismos nos demos cuenta que somos los maestros. La parte importante de esto es... Siempre decía eso, no interesa lo que está escrito,
algunas cosas son brillantísimas. ¿No? O qué brillante lo que dijo, al revés, qué inteligente, qué persona También te inteligente. iba a contar el por qué yo estoy acá todo el tiempo, porque lo que Gabriel representa para mí es ese límite físico que él tiene, representa nada en la realidad porque no tiene límite. Fue un cambio que lo noto, sí, hoy lo noto, fue muy paulatino, pero hoy realmente yo puedo decir que mi vida es armónica. Pienso que la unidad, el despertar, las épocas son muy especiales. Esto, yo vengo solo con un perro de chico con esto, ahora me entero que hay gente que también está en lo mismo. Y la verdad que nunca me imaginé los cambios que iba a haber en mi vida. Participar de un encuentro mundial para jóvenes líderes, en el cual diserté sobre liderazgo espiritual. Congregó alrededor de 100 jóvenes de todo el mundo en Mayapur, India, queda a unos 300 kilómetros de Calcuta. Y bueno, acá vas viendo fotos. Esa chica, la que estaba al lado mío, me encanta, es sudafricana. Cuando fui a Sudáfrica la fui a ver especialmente a Ciudad del Cabo. Tiene un cañoncito. Y que sea una persona de coraje y liderazgo espiritual sobresaliente. El primero en 2005 se lo entregamos a Neil Walsh, fue el que recibió el primer reconocimiento. Hoy vamos a entregar el segundo. Gracias por tu coraje, tu inspiración, tu liderazgo y por despertar al mundo a la unidad. Gabriel. Así que les agradezco a ustedes en nombre de todo el Consejo Global por este reconocimiento tan importante. Que no se queden sentados en la silla, sino que sigan trabajando en unión con nosotros en esta aventura, en este desafío trabajo diario. Así que sigamos adelante. Esto es en Sudáfrica, en abril del 2009. Esto es Ciudad del Cabo. Allí, en ese viaje estuve en Ciudad del Cabo, Pretoria, Johannesburgo, Soweto y la entrada al Parque Kruger. Fui por la reunión del Consejo Global de Humanities Team también. Esta es la chica que estaba en la India, que te dije que me encantaba. Sí. La fui a ver a Ciudad del Cabo. Bueno, yo quería decir, acá es cuando, los primeros tiempos cuando empieza a agarrar el micrófono, que ahora ya no lo suelta más. La primera vez le dijeron que tenía que hablar, creo que durante 5 minutos seguidos, y estaba muerto de miedo porque no sabía cómo iba a ser para hablar 5 minutos. Ahora no hay quien lo haga callar. Entonces vamos a empezar por darnos cuenta que la vida es cambio. Aquellos que están aferrados a la creencia de que las cosas van a ser así para siempre, ya se van dando cuenta que esto no es así, por suerte, porque es sinónimo de que estamos vivos. Traído al mundo que hoy tenemos y cómo es posible hacer una transformación para que el mundo sea diferente. Entonces, la idea es dejar de competir para empezar a crecer juntos. La creencia en que estamos aquí para competir y así tener más y llegar a ser alguien ya no nos sirve. Estamos trascendiendo de la cultura del hacer a la dimensión del ser. Si somos desde la paz, si somos desde el amor, aquel que entrega una flor, o sea, aquel que hace con la conciencia de quién verdaderamente es, se queda con la fragancia en la mano.
Durante el día vamos a ir a Strawberry Fields, donde está el memorial de John Lennon, junto a Yoko Ono. Y el día 20 es el Día de las Naciones Unidas. 10:30 hora de Nueva York, nos reciban los funcionarios para la presentación formal que vamos a hacer. Si no, no hay problema porque... El autor. Estas crisis se dan cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Vemos un gran emprendedor que fue Noé. Cuando construyó el arca todavía no llovía, atrayendo la vibración que queremos para nuestra vida. Nuestra institución se llama IRIS. Es un instituto de rehabilitación integral, psicosocial, comunitaria. Pero IRIS dice mucho más. IRIS es una palabra que habla de espíritu, y lo que nosotros realmente queremos es liberar los espíritus que están encarcelados. Por eso Ciro ha sido siempre un gran inspirador de esta libertad del espíritu. Fue al imbuirme de las enseñanzas de maestros como Robert Happe, Sai Baba, Neale Donald Walsch, o la inspiración de mis padres, la que me fue llevando a ampliar mis horizontes, a creer que la vida efectivamente sí tenía un sentido y a crear una versión mayor de mí mismo. Y entré, subí la escalera y me fui al dormitorio y prendí el televisor para relajarme un rato antes de almorzar. El conductor habló y también me pareció interesante lo que estaba diciendo, así que lo miré. Y de pronto, en un momento, me doy vuelta y era la cara de Abruj. Y subió el zócalo que ponen con el nombre y yo hice así y Abruj dijo, y desapareció. Y yo me paré y le dije, decime que no sos vos. Y de pronto la cámara se alejó, hizo un paneo, porque yo dije, es un hermano. Tiene que ser un hermano, pero era la mirada de Abruj, todos los pelos para... Y entonces la cámara se aleja y aparece la silla de ruedas y Gabriel con tronco, con brazos hábiles, y vine acá y me metí en Google y ahí apareció una página donde la voz aparecía, la cara de Gabriel y la voz de Gabriel hablando y contando su historia. Yo sentada a las 10 de la noche llorando frente a la pantalla, diciendo, Abruj está vivo justo el día en que yo estaba pensando en este tema de vuelta. Y ese día, obviamente, en un milisegundo, se me fue al quinto Juan de los Palotes la idea de que algún ser humano puede intervenir en la vida de otro y me golpeó de vuelta la ola, que una vida valiosísima, rica, respetable, exitosa, había sido adquirida por una persona que en algún momento y en una legislación distinta podía haber sido ayudado a bien morir.
persona. I've come to the earth to demonstrate He venido al mundo a demostrar what it means to overcome the most difficult circumstances. lo que significa superar las circunstancias más difíciles. Te amo por lo que estás haciendo. The challenges that you have faced Los and that you have overcome Los desafíos que te has encontrado y que has superado inspire me inspiran. me. You give me hope. Tú me das esperanza. If we all did the same thing, Si todos hiciéramos lo mismo, the world would change overnight. el mundo cambiaría en una sola noche. The decision is yours. La decisión es suya. Y la última pregunta de la película realmente siempre me la hice. ¿Qué pasa con esos chicos que no tienen los medios, no tienen la familia amorosa que tuvo Gabriel, no tienen los amigos, no tienen una sociedad que los apoye, no llegan a este destino tan maravilloso? Lamentablemente he visto caer en el camino a muchos, no solo niños, sino familias enteras desmembradas. Estoy muy emocionada, perdónenme, por ver que algunos llegan de todos esos niños que yo tuve en mis manos y que sé que no llegaron y se quedaron ahí, y tantas familias destruidas, tanta madre abandonada. Veo como que hay una unidad importante familiar, ¿no? Y desde algún lugar, el grupo familiar dijeron adiós al dolor, ¿no? Entonces, yo soy la hermana de Gabriel. Y yo no le dije adiós al dolor. Yo la pasé como el culo. O sea, no, por lo menos digamos, esta no es la respuesta de Gabriel, es la mía. Yo no le dije adiós al dolor y se fue. Mi dolor no funcionó así. Mi dolor lo transité y lo viví en cada poro y lo lloré y lo pateé y lo puteé y la pasé horrible. Y después que lo transité, resultó que había más cosas abajo y eso estuvo buenísimo. O sea, Gabriel no estuvo un año sin hablar porque le dijo adiós al dolor. El dolor estaba dentro y era tan gigantesco que no había palabras para definirlo. Mi papá no se deprimió porque le dijo adiós al dolor. Se deprimió porque no encontró una manera mejor que deprimirse para transitar el dolor. Entonces, lo que yo veo desde mi experiencia es que la forma no es decir adiós al dolor, sino que es meterse de lleno en el dolor, bucear en el dolor, pasarla como hay que pasarla y buscar esa chispita que decían que permita salir. Años más tarde, la situación externa no cambió demasiado, sin embargo mi percepción acerca de lo que estaba sucediendo cambió radicalmente y la vida tenía muchísimo sentido. Ustedes hablan en realidad de que esto es un documental y no se siente como un documental. A mí me ocurrió eso, es decir, estar viendo en realidad, como comentaban, qué te pasa a vos, o sea, qué le pasa a uno con respecto a ver en su propia vida cómo repercute el hecho de hacerse. Me pareció que faltó tu propio sentir de
¿En qué momento hiciste clic? Efectivamente fue un proceso, no es que haya habido algo de un día para el otro. El accidente que has vivido es una manifestación de cómo has trascendido, prescindir de algunas funciones del cuerpo. Nadie un día se levanta y dice, quiero pasar esto para crecer, quiero pasar esto para superarme. Nadie lo elegiría. Ninguno de los que está acá, ni nadie consciente en ninguna parte del mundo. Pero sin embargo, él sabe que es quien es por esa situación que vivió. No la eligió, pero rendirse ante ella hace que sea la gran persona que es y la persona que nos inspira a todos.